Atento a la gente, comenzamos los contenidos de hoy día porque vamos a debutar, entre comillas, con una sección que la encabeza el doctor Rodrigo Paz, porque debutamos hoy día con la consulta online, aunque en el prolegómeno, en la presentación, el doc Paz puede hablar 5 minutos de lo que quiera, es parte de la casa, es parte de TBS, es parte de esta nueva apuesta. Doctor Paz, ¿cómo le va? Abriendo semana, ya tengo a Juni Contreras, que es nuestra, es, ¿cómo se diría? Es nuestra primera diagnosticada, nuestra primera invitada. ¿Cómo se diría en el término, Doc? ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, buenos días. Podríamos llamarle nuestra primera Paciente, ciberconsultante. ciberconsultante. Ahí la tengo Me a Jani gustó. Contreras. ¿Cómo estás, Jani? Hola, ¿Todo bueno. bien? ¿Todo Juni, bien? es Juni. Ah, Juni. Sí. Es que anoche me quedé dormido muy tarde y le pongo Jani y es Juni. Lo vamos a arreglar en forma inmediata. Ya vamos No se contigo, preocupe. Juni Contreras. ¿Cómo están los dos desde aquí de Antofagasta? Yo soy una Hola, bueno. santiaguina que se Yo le escucho, vino... ¿Por ahí me escucha mejor? yo le escucho perfecto. ¿Usted me escucha Ah, bien? ya. Sí, súper. Excelente. Bueno, le contaba que soy una santiaguina, tengo 36 años y llegué en febrero aquí a Antofagasta a trabajar, prepandemia, y me quedé aquí en pausa porque el proyecto que iba a lo que venía nunca se pudo hacer, así que estábamos a la espera. Pero lo que yo le quería contar, doctor y Alvarito, es algo que me pasó en este periodo de pandemia, a ver, yo soy mamá, tengo dos hijas, mi hija mayor tiene 18, mi hija menor tiene 11. El tema es con mi hija mayor, porque en octubre del año pasado, cuando empezó el estallido social, yo empecé con tratamiento psicológico por un trastorno de personalidad límite que fui diagnosticada hace años. Y en esa terapia cortita que alcancé a tener, pudimos, o sea, la psicóloga pudo hacerme ver a mí que una situación eh, fue abuso, que yo lo tenía muy normalizada durante 18 años. Y que esta situación de abuso, que yo no tenía conciencia, fue en la cual se gestó mi hija. Entonces, mi hija creció, yo sin tener conocimiento, o sea, tenía una sensación rara con ella, pero nunca supe que era porque yo había sido violada por su papá, básicamente. Bueno, el papá se corrió, no hay violador que se quiera hacer responsable del producto que trae, y resulta que en octubre del año pasado, mi hija resulta así abusada, en el mismo periodo que yo estaba reconociendo mi abuso. Entonces, yo la apoyé en el sentido de que la llevé a fiscalía a hacer las denuncias, la llevé a donde tenía que llevarla, la llevé, trataba de como de salir con ella para que se despejara, pero emocionalmente nunca la pude ayudar. Me costaba mucho y me daba mucha angustia no poder ayudarla. El tema es que ella al final se terminó enojando conmigo por muchos meses. Yo me vine para acá, seguíamos enojadas y ahora en junio, finales de junio, cuando fue mi cumpleaños, ella me habló y me contó su pena y me dijo que su dolor era que yo no la apoyé emocionalmente su abuso. Entonces, cuando yo me vi en esa circunstancia, yo lo único que tuve que hacer fue decirle, ¿sabes qué, hija? No te pude ayudar porque yo también fui abusada y no sé cómo, nunca, me costaba mucho saber qué decirle, qué hacer. Y me tocó revivir mi abuso con ella, que un hijo se entere que es producto de un abuso, yo lo encuentro fuerte, yo nunca tuve la intención de decírselo, o sea, quería morirme con el secreto, eh, pero en esa circunstancia tan adversa tuve que decirlo porque aparte estamos en la distancia, no podía decirle hablemos cuando nos veamos, o sea, tenía que hacerlo. No sé qué me puede decir. El diagnóstico de trastorno de la personalidad, ¿a quién se lo hicieron? A mí,
Ya. ¿Y usted está en tratamiento Yo por lo eso? tengo hace 5 años. Mire, ¿Perdón? cuando tuve el contacto con ustedes previamente, yo les contaba que en el Hospital de la Florida yo estoy esperando desde el 2014 ahora al psicólogo. Y tuve mi Ya. última experiencia con el psiquiatra del 2019, con este psicólogo. Eh, por eso le decía que me costó mucho tener terapia psicológica y por eso yo tuve una muy cortita en octubre, que una psicóloga que me ofreció una terapia a bajo costo, pero tenía el problema de que ella atendía cerca de la Sala Dignidad, entonces siempre había que como que suspender y que había problemas, entonces nunca fue tampoco tan bien hecho una terapia. Todo lo que he Ya. hecho desde que estoy En todo diagnosticada ha caso, sido como aprender le de... informo, usted se llama Juni Contreras, ¿no? Sí. Eh, Juni, le informo que yo no sé nada de lo que usted le contó a Álvaro, Oh, no, ¿ya? que la vez anterior que salieron ustedes al aire y estábamos hablando de psicología, yo tiré un comentario que usted Ah, leyó al ya. aire. Sí, eso me Sí, no está refiero. bien, pero le aclaro que lo que sea que usted le contó a Álvaro, yo le pedí a él que no me informara porque no quiero responder al aire pauteado, ¿me explico? No, yo sé que no, porque también le pregunté si tenía que contarle a él primero y me dijo que no, no se preocupe. Ya. Por lo tanto, yo lo único que sé de usted es lo que estoy sabiendo ahora. Entonces, Sí. entiendo que a usted le hicieron este diagnóstico de trastorno de la personalidad, Uh-huh. que por diversas razones no ha podido hacer un tratamiento regular. Claro, o sea, el psicológico, Ya. Y digamos, la la pregunta parte es, de... ¿usted está consultando ahora para, para saber cómo orientar el tratamiento para usted o para su hija? Es que justamente es ahí donde yo tengo el problema, porque si las dos estamos en la misma, en el fondo, ¿cuál es el mejor camino para reconstruir esta relación? O cómo, o de qué forma usted puede ver que yo pueda armar un camino, porque en este momento, después de revivir todo y todo este derrumbe que fue, en el fondo yo no sé qué camino seguir, porque siempre hablan de, Ya, de pero los perdone, abusos, de que, dígame. eh, cuando usted dice reconstruir esta relación, quiere decir que usted está, su hija está enojada con usted. O sea, desde que conversamos yo le conté esto, ella está, o sea, ella dice que no justifica, pero me entiende. Sí, no, pero ella Pero ¿qué edad aún tiene? así, 18, ¿Y ella con quién vive? con mis papás, Ya. en Y por qué Santiago, ella no no están vive con conmigo, usted? porque yo me vine a trabajar a Antofagasta en febrero. Ya, pero ella se podría haber ido con usted. ¿Por qué ella se eligió quedarse con sus padres? Es que, mire, sí, es que la relación con mi hija siempre ha sido compleja. Por eso el tema que yo saber que fue un abuso, a mí como que me aclaró mucho. Porque siempre tuvo también un tema de competición. Yo fui mamá a los 17, mis papás siempre con la creencia de que yo no era capaz de ser mamá, que ellos lo iban a hacer mejor, entonces déjame a mí, que no sé qué, si yo la retaba, me retaban a mí porque la retaba. Entonces siempre fue bien caótico la crianza de mi hija mayor. Y, y se Perdone, terminó ¿y yéndose para su hija menor qué edad tiene? 11. Ella está conmigo, Ya, ahora voy entendiendo. Disculpa sí. una pregunta, Doc. Permítame una pregunta. ¿Sí? ¿Tú, Juni, fuiste abusada por el papá de tus hijas y luego abusó él de tu hija? ¿Eso entendí o me equivoco? No, no, el papá de, o sea, el abusador, digamos, mío, fue un pololo que tuve, Ah, que a los 8 meses de pololeo, yo creo que él ya no podía más que yo no le diera la pasada y me emborrachó y me violó. Y yo supe que que yo todo esto, que estaba embarazada cuando no me llegó la regla, o sea, yo era Juana la Virgen. Y así fue mi historia, porque era mi primera vez. Entonces por eso le digo, yo normalicé el abuso porque dije, era por el tiempo, ya correspondía, que tuviéramos relaciones, qué sé yo. No, y por eso luego, ¿qué nunca pasa dije con tu nada. hija? Mi hija fue abusada por uno de sus mejores amigos, y un amigo que es homosexual y que más encima ellos se juntaban como a maquillarse, o sea, ella le tenía Ah, mucha confianza al amigo. doctor, Ya. ¿cómo se analiza este caso de Juni? Bueno, Hay un ese, doble shock. a ver,
se escribe, se dice, a usted le dice, se dice Juni o Juni. Juni, yo soy la versión novia y no tartamuda de la Yuyunis Navas. Siempre me dicen lo mismo, que es parecido el nombre. Juni. ¿Sí? Sí. Ya. A ver, Juni y Álvaro, yo creo que a ver, antes de responder a ir a la pregunta de Álvaro, me falta un solo dato más. ¿Su hija mayor está en tratamiento ella? No. No, Ya. tratamiento no. Y ella, usted dice que siempre ha tenido una relación difícil con ella. Sí, ¿Su hija en qué curso está? tercero medio. Ya, o sea, ella repitió de curso. Ella repitió sexto, que fue un año también muy complejo para ella, que la retiramos del colegio por bullying en septiembre. Entonces perdió ese año y partió de nuevo Ya, allá en el campo donde vive. ya. Partió de nuevo, sexto ¿Usted básico. sabe si su hija está consumiendo alcohol o marihuana? Yo sé que marihuana consume, pero consumen en la noche y por eso hablo del tema medicinal, porque dentro de mi tratamiento que estoy haciendo, yo estoy en la Fundación Daya y Ya. estoy tratando el diagnóstico psiquiátrico con cannabis medicinal. Entonces eso, en el fondo, Perdone, como ¿y a que, usted quién la digamos, trata? ¿Quién es su médico tratante? ¿Un psiquiatra, un tengo, neurólogo? ¿Quién es? si tengo el nombre guardado en el celular, no me acuerdo en ¿Pero este es un momento. psiquiatra, un neurólogo? No estoy segura, de verdad que sí, porque por pandemia no he ido. La última Ya, vez que fui el año porque fue el año le pregunto pasado, porque pero dudo que estoy ningún ahí. psiquiatra o neurólogo tendría la peregrina idea de tratar con cannabis medicinal Pero es que yo una ahí condición tengo, que no tiene tratamiento con cannabis. pero Porque, si yo comparo mi tratamiento con con los medicamentos, quetiapina, soficlona, bupropión, la motrigina y el cannabis, yo le puedo asegurar que la forma de vida, el manejo de crisis es mucho mejor con la cannabis. o sea, yo no dudo que consumiendo una droga como cannabis, usted pueda sentirse mucho mejor en muchos aspectos. ¿Me escucha? Pero, sí, 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 lo escucho. Pero el que se sienta mejor, y mejor que con algunos medicamentos que le dieron en el pasado, no significa que eso sea bueno ni que esté bien. Pero ¿por qué lo dice? Porque por eso también quería hablar con usted, porque quería también sacar esto, el tema de la Bueno, cannabis en tratamiento psiquiátrico. porque, ¿cómo? Que no, la decía cannabis en un tratamiento con un diagnóstico psiquiátrico. Bueno, porque no hay ningún estudio ni ninguna evidencia que indique hoy día, por lo menos, que el cannabis, la planta entera, sea terapéutica en psiquiatría. Lo que sí hay evidencia es que un derivado del cannabis, que no tiene THC, el Ujú. cannabidiol, Sí, sí, sí. podría tener efectos terapéuticos en ciertas condiciones psiquiátricas. De hecho, cuando yo hice mi postdoctorado en neurociencia en Estados Unidos, Ujú. me vinculé con un equipo de investigadores de la Universidad de Chicago, justamente una de las razones porque estaba interesado en desarrollar tratamientos psiquiátricos con derivados de la marihuana, como el cannabidiol, que no tuvieran los efectos negativos del THC, que es el otro componente de la planta. Y Y eso el es problema es que independiente la de cómo Fundación Daya está usando la planta entera. Por lo tanto, claro que es muy posible que eh, el derivado de la planta entera le hagan sentir a usted mucho mejor, no lo dudo. El problema es que le están dando la planta entera. Y por un lado le están haciendo bien y por otro le están haciendo mal porque el THC es muy dañino. Y más Doctor, dañino es que su hija de 18 años, siguiendo el ejemplo suyo, que obviamente que usted no tiene por qué saber esto, así que no quiero que usted sienta que la estoy culpando a usted. Está consumiendo marihuana
y ella tiene 18 años. Y eso es muy peligroso, porque en niños y adolescentes, el THC, si en adultos es dañino, en niños y adolescentes es 3 veces más dañino y neurotóxico, de hecho. Le hago una consulta con respecto a eso que me parece interesante, pero con lo que usted se refiere que algunos componentes funcionan y otros no, ¿se refiere a cualquier tipo de consumo? O sea, de la forma que sea, de aceite, de vaporizar, no estoy hablando en ningún Da lo mismo momento la forma, porque el problema de la marihuana que recetan en la Fundación Daya es que usan la planta entera, sea que la vaporicen, sea que sea un aceite, sea que sea un queque, sea que la fumen. ¿Me sigue? Sí, sí, sí. Si la Fundación Daya estuviera recetando un derivado de la marihuana sin THC, yo no tendría mayores objeciones a eso. Pese a que, por otro lado, también es cierto que uno usa un fármaco nuevo, cannabidiol, cuando ha agotado todas las alternativas de fármacos ya conocidos. Pero bueno, por último, eso puede ser algo más discutible. Y además, lo que me parece también complejo del tratamiento que usted está haciendo es que si usted tiene un trastorno de personalidad, cosa que dudo, y después le puedo explicar por qué dudo que usted tenga un trastorno de la Qué bueno personalidad. que me diga, qué bueno. ¿Ah? Porque no había, qué bueno que me diga eso, porque no había tenido nunca la oportunidad de que otro psiquiatra me haya visto, aparte del de que me diagnosticó y que me hizo el tratamiento. En fin, le puedo explicar después por qué me parece dudoso, pero lo claro es que si usted tuviera un trastorno de la personalidad, el eje del tratamiento de los trastornos de la personalidad es psicoterapéutico. Y los medicamentos son un complemento de la psicoterapia, y no al revés. Sí, por lo tanto, si la Fundación Daya le está proponiendo... ¿Aló? Sí, dígame. Si la Fundación Daya le está proponiendo un tratamiento para un supuesto trastorno de la personalidad, donde el eje es la planta entera y ni siquiera un derivado sin THC, y donde no hay psicoterapia permanente y estable, ese no es un buen tratamiento para un trastorno de la personalidad en el caso que lo tenga. Y si no lo tiene, y si lo que usted tuviera fuera, por ejemplo, un trastorno del ánimo, o un trastorno de ansiedad más un trastorno del ánimo, tampoco el tratamiento con la planta entera o incluso con un derivado de la planta entera no neurotóxico como sería el cannabidiol es la mejor alternativa. Entonces, eso hablando de usted. Sí. Y más todavía si nos concentramos en su hija. Por eso yo lo primero que le pregunté cuando usted me mencionó a su hija es si ella había repetido de curso. ¿Por qué? Porque habría apostado que su hija había repetido de curso. ¿Y sabe por qué? Mi hija no consumía marihuana en esa época. Mi hija empezó... ¿Cómo? No estoy culpando a la marihuana de que ella haya repetido de curso. Ya. Habría apostado que su hija había repetido de curso porque si su hija es hija suya, y parece que no hay duda de eso, pero tiene probablemente la misma genética suya, en una buena parte. Y si usted tiene un trastorno anímico más un trastorno de ansiedad, eso es tremendamente hereditario y lo más probable es que su hija esté repitiendo de curso y no tenga hoy día un buen rendimiento escolar y tenga problemas de conducta y esté consumiendo marihuana y abusando de marihuana y otras drogas, no me extrañaría, y tenga un carácter inestable, difícil. Eso puede tener que ver más que con razones psicológicas propiamente tal, con razones genéticas y biológicas. Sí, ¿le puedo decir algo con respecto a lo que usted dice? Sí, por supuesto. Mi hija actualmente tiene buen rendimiento escolar, pero cuando era más chica tenía lo que usted me comenta. Cuando era más chica tenía problemas de conducta. Le escucho muy mal.
Ahí sí me escucha. Mejor, sí. Por ahí, por ahí. Le decía de que cuando mi hija era más chica tenía muchos problemas de conducta en el colegio, tenía problemas de rendimiento y todo lo que usted me dice. Ahora Sí. desde la media, de ella que empezó como la adolescencia, preadolescencia en adelante, ella tiene mejor rendimiento escolar, tiene mejor conducta, y es una niña que es súper comprometida. Mi hija, yo sé que no consume otras cosas porque a pesar de la distancia y antes de su abuso teníamos una relación muy cercana, en el cual, no sé, nosotras podíamos tomarnos algo, salir, lo que sea, y es muy cercana. El tema es que yo sé que ella no lo consume, porque consume otro que no sea marihuana, porque yo empecé hace un año con el tratamiento, y yo antes nunca lo consumí recreacional. Entonces la marihuana no estaba cerca. Y vive mi hija en un lugar de campo, no tiene acceso como tampoco a tener tanto amigos, ella, por eso ella es bien, no es tan como desborotada como usted dice, pero sí con el tema de la inestabilidad emocional. Ella aparte tiene mucha sensación de vacío porque su papá no está, y ahora se enteró que su papá es un violador, y me da mucho miedo también tener las herramientas de cómo mostrarle a ella a diario de que ella no fue un error, de que ella Mm. no fue, no es un problema, que ella no debería estar y que le provoque algo suicida. A mí eso también me preocupa mucho. Juni, una consulta. Bueno, primero quiero aclararle que cuando yo le digo que yo estaba suponiendo, esperando que hubiera una historia de problemas de conducta, inestabilidad emocional en su hija, eh, y usted me dice que hoy día eso ya no es un problema, pero lo fue durante mucho tiempo, Sí. tampoco me parece para nada sorprendente que su hija tenga etapas, que haya pasado por un periodo largo en que tuvo estos síntomas y que ahora esos síntomas han desaparecido, se han atenuado y ahora está como más tranquila, por decirlo así. Sí. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Porque con los niños y en los jóvenes, y también en los adultos, pero sobre todo en los niños y en los jóvenes, los trastornos del ánimo producen estos cambios que pueden pasar, que pueden ser a veces cambios que pueden ser años de una cierta manera y años de otra, o meses de una cierta manera y meses de otra, etcétera. ¿Ya? Uh-huh. ¿Me explico? Sí, sí, sí. ¿Ya? No hay Yo, periodos la más buenos ni periodos hipótesis, más malos. exacto, la hipótesis que yo tengo, eh, por lo que usted me cuenta, es que no sería nada raro, y de hecho, le voy a decir más. Incluso en el escenario que usted tuviera un trastorno de personalidad límite o fronterizo o borderline, como se le llamaba antes, Uh-huh. hoy día sabemos que por lo menos el 60% de los pacientes con trastorno de personalidad borderline límite o fronterizo tienen además trastornos del ánimo. ¿Ya? Uh-huh. Y no hay nada más hereditario que esos trastornos anímicos. ¿Ya? Sí, sí, Y sí. por eso que no me extraña para nada que usted se esté sintiendo mucho mejor desde que está consumiendo marihuana medicinal. Porque le insisto, la marihuana medicinal, la que tiene que es un derivado, que es la planta entera, tiene cannabidiol, que es una parte de la planta que no tiene THC y que no es neurotóxica y que tiene muchas propiedades interesantes y que a mí espero y no me extrañaría que más adelante llegue a transformarse en un medicamento muy usado por los psiquiatras. ¿Ya? El problema, como le digo, es que usted está consumiendo la planta entera. Y la planta entera viene con THC, que es neurotóxica. Entonces, me gustaría después que usted me contacte de forma privada para Ya. explicarle con más detalle y ver cómo poder resolver esto de tal manera que, por último, si usted va a seguir usando cannabidiol, busquemos la manera que usted pueda acceder a cannabidiol, por decirlo así, sin THC. Y en el caso de su hija, que usted me dice que está consumiendo marihuana ahora en forma regular, ¿no es cierto?
No regular, o sea, cuando anteriormente ella me cuenta por WhatsApp así como que se fumó un pitito antes de dormir, una mitad de un pitito antes de dormir. Tampoco es una Ya, cosa que es fume que todos los eso que está días. haciendo su hija, que se está fumando un pito antes de dormir, Mm, es probablemente porque el cannabidiol que tiene la planta entera le hace bien a ella y le ayuda a conciliar el sueño. sí, Y probablemente yo su hija tiene prefiero, síntomas de angustia y no me extrañaría que estuviera deprimida. Y sí, que el de hecho yo cannabidiol le está prefiero, ayudando mucho en eso. El problema es que está usando la planta entera, igual que usted. ¿Cómo sí, obtiene y mi ella la mamá le marihuana? ofrecía, se la consigue con amigos, pero mi mamá le le ofrece pastillas para dormir y yo de verdad prefiero que no la tome, porque en verdad, qué es lo menos malo en realidad? Bueno, bueno, quiero decirle que, bueno, o sea, claramente los medicamentos para dormir no son tampoco la mejor opción para su hija. Mm, por Pero lo eso que le sí digo. le puedo decir es que los medicamentos para dormir no son neurotóxicos. Y la planta entera sí. Mm, ¿Ya? ya. Entonces, lo primero que quiero aclararle es eso para que usted, espero, por lo menos, y después le puedo explicar con más detalle, ¿ya? Pero lo primero que tengo que decirle es que la buena experiencia que usted ha tenido con la planta entera, eh, no quiero que la lleve a creer que es una buena opción terapéutica, Ya, porque la planta entera tiene THC, ¿ya? Y sí, sí, sí sí. se podría usted y su hija incluso poder empezar a medicarse con cannabidiol sin THC y eso sería, no tendría un mayores problemas. En fin, hay otras cosas, pero eso sí, ok. Pero lo otro es muy peligroso. Y lo otro que quiero decirle es que es clave que tanto usted, pero sobre todo su hija, reciba psicoterapia especializada. ¿Por qué? Y aquí quiero tocar el tema, aquí hay dos temas. Su hija es hija de un embarazo adolescente. ¿Ya? Usted fue una adolescente que se embarazó, además de la peor manera. Y las hijas o los hijos de madre adolescente, claro que no todos, obviamente, pero muchos de ellos tienen problemas porque, primero, lo habitual es que son criados por los abuelos, ¿ya? Y eso es muy habitual que genere tensiones entre la mamá biológica y la mamá abuela. Y probablemente ahí debe haber mucho enredo que hay que resolver con una buena psicoterapia donde se trabaje además con su hija, con los abuelos, con usted. Y eso hay que trabajarlo con un buen psicoterapeuta, una buena psicoterapeuta. Y lo Doc- otro, que hace más complejo este caso, es el tema del abuso sexual, que en este caso ya pasa a ser transgeneracional. Aquí hay una mamá que es abusada sexualmente y hay una hija que repite esa historia. Casi a la misma Y edad, eso, doctor. perdón, Casi a la misma edad, por un mes de bueno, eso no diferencia. es casual. De hecho, está estudiado que lo que se llama el abuso sexual transgeneracional. Y hay muchas teorías para explicarlo, que podemos hablar de eso en otro momento. Pero ese es un hecho conocido. Cuando una mujer sufre abuso sexual, sobre todo en la adolescencia, y tiene hijos, por alguna razón misteriosa, de hecho, pero el hecho está ahí, los hijos y sobre todo las hijas por alguna razón, tiende a repetirse esa historia. Y le voy a decir más, podría ocurrir que el día de mañana su hija tenga una hija y la probabilidad que su nieta repita esta historia es muy alta. Y Doc, eso hay que trabajarlo tanto a nivel biológico, con medicamentos especializados, como psicoterapéutico. Entonces, Doc, el caso que usted ha presentado hoy día, yo me alegro de que Álvaro no me haya contado nada, pero yo le pedí que no me contara nada porque realmente es un caso muy complejo, donde hay muchas aristas. Desgraciadamente, por razones del tiempo del matinal, no podemos
seguir hablando de esto, pero yo le puedo asegurar que mucha gente que está escuchando esto, y espero que mucha gente lo escuche, va a sentirse identificada con usted y con su hija en muchos aspectos. Entonces, y como siento que hay muchas cosas más que quiero hablar con usted, ¿ya? Me gustaría, por favor, que me contacte después vía WhatsApp para que yo la pueda orientar mejor, ¿ya? Yo por ningún motivo voy a hacerme su médico tratante, se lo digo desde ya. No porque no me den ganas, porque se me hacen así las ganas de empezar a tratarle a usted y a su hija, porque son en estos casos como el suyo donde realmente uno puede ayudar mucho, pero no lo voy a hacer porque, en fin, se presta para una serie de enredos el que uno esté haciendo como una especie de psiquiatra en Facebook que después empieza a atender a los mismos. No quiero enredar eso, pero sí me comprometo, pero de todas maneras ayudarle a buscar un psiquiatra, un colega para usted, para su hija, ayudarle a buscar psicoterapia para usted, para su hija, porque yo creo que se puede hacer mucho. Yo insisto, yo no creo que usted tenga un trastorno de personalidad limítrofe. Las razones son largas y no quiero extenderme más de la cuenta, pero mire, si hay un diagnóstico que está sobrevendido y está lleno de falsos trastornos de personalidad, es justamente el famoso trastorno de personalidad limítrofe, borderline, fronterizo, que a estas alturas creo que ha servido más para estigmatizar a los pacientes, para hacerles creer que tienen una cosa como crónica, incurable, que están como que no tiene vuelta esto, y poco menos que una condición con la cual hay que aprender a vivir casi. Y en la mayoría de los casos, y espero que el caso suyo sea así, no es así. Hay otras condiciones neuropsiquiátricas curables, y se sorprendería la cantidad de pacientes limítrofes que, bien medicados, bien psicoterapiados, se sanan del supuesto trastorno de la personalidad. Juni, un abrazo para ti y muchas gracias por haber sido la primera paciente online, entre comillas, del doctor, y también un abrazo para el doctor. Muchas gracias por este espacio. Y Juni, no, gracias a Juni, gracias a Álvaro, saludos ahí a Balmores, que lo veo, y espero que me contacte Juni. Chao. Gracias, gracias Juni por ser tan sincera, muy gentil. Doc, nos comunicamos luego. Un abrazo.